Buen día, buenas tardes, buenas noches. Seguimos aprendiendo un poco más de Moodle y ahora en este video te quiero mostrar un recurso sencillo para poder generar más rápido las preguntas que vamos a usar para el examen final. Recordando que ya estamos preparando los exámenes finales, entonces esta es la pantalla, la página principal de la asignatura en la que yo enseño. Tengo aquí en la parte final los formularios. Entonces tengo un formulario de examen, voy a abrir este formulario, el formulario 1 de examen, y al ver esta pantalla, tengo acá a la derecha la rueda dentadita de configuración, voy a hacer un clic en configuración, hay una serie de opciones y voy a desplazar mi pantalla usando la barra de desplazamiento que está aquí a la derecha, hasta la parte de abajo donde está el banco de preguntas. Hago un clic en banco de preguntas. Voy a entrar al banco de preguntas y voy a ver todas las preguntas que tengo en mi banco que yo había creado para el formulario de examen. Otra forma de ingresar, esta es una forma de ingresar. Hay otras formas de ingresar, pero esta es la más rápida. Entonces, tengo aquí el banco de preguntas, abajo están las preguntas y voy a tomar, por ejemplo, esta pregunta, falso o verdadero, que yo creé ya el día 7 de septiembre a las 22 horas. Y tengo aquí las opciones, las acciones. Hago un clic en la flecha y elijo la opción duplicar. Cuando yo hago un clic en duplicar, automáticamente va a crear una copia de ese examen, de esa pregunta, y va a crear bajo el nombre que yo le había colocado a la pregunta y entre paréntesis la palabra copia aquí. Entonces la pregunta original decía: Paraguay obtuvo su independencia en la madrugada de 14-15 de mayo de 1811. Entonces esta es una pregunta cuya respuesta es verdadera. Entonces lo que yo puedo hacer en esta pregunta es crear una respuesta falsa. Voy a colocar respuesta correcta como falso y voy a colocar otra fecha. Por ejemplo, 1 de marzo de 1870. Ya, corregir aquí, le dejo también con el nombre de falso o verdadero. Y guardo los cambios. Hago un clic en guardar cambios y va a volver al banco de preguntas. Entonces, ¿cómo yo me fijo si se creó o no se creó una pregunta? Y porque va a aparecer la fecha de creación. Entonces mi original era del 7 de septiembre y mi copia que yo ya modifiqué, edité, es con fecha del día de hoy. Yo estoy grabando este video el día 3 de noviembre. Entonces ahí ya dupliqué una pregunta y de una pregunta que tenía convertí a otra y tengo más una opción para poder generar las preguntas del examen final. Recordando de que las preguntas del examen final pueden utilizar el 50% de las preguntas que se utilizaban en los parciales y el otro 50% tienen que ser nuevas preguntas. Vamos a ver un caso de selección múltiple. Voy a elegir una de las preguntas de selección múltiple. Elijo esta primera. Yo creé también el día 7 de septiembre. Voy a editar y elijo la opción duplicar. Si yo no sé exactamente cuál es la pregunta que quiero modificar, lo que hay que hacer es, antes de editar, directamente lo que hay que hacer es, o antes de duplicar, perdón, hay que hacer un clic en editar, editar pregunta, o inclusive puede ser vista previa para ver cuál es la pregunta. Acá está la vista previa. Entonces yo ya sé, si yo digo, bueno, esta es la pregunta que yo quiero editar, correcto, o si no es, elijo otra. En este caso sí es, voy a utilizar esta opción. Entonces directamente cerré la ventana, aquí vuelvo a ver mi banco de preguntas, elijo la opción duplicar. En vez de editar pregunta, elijo duplicar. Me va a aparecer, nuevamente va a colocarme el nombre selección múltiple, copia, yo voy a borrar.
En este caso, yo puedo cambiar mi pregunta de dos formas. Yo puedo cambiar las opciones, porque yo tengo una opción que es la correcta. En este caso, la elección 1 no es, y la elección 2 es la correcta, aquí. Y después, entonces, yo puedo cambiar mi pregunta de dos formas. Yo puedo cambiar las opciones, por ejemplo, esta 1932, puedo cambiar y puedo agregar una más donde decía ninguna es correcta, coloco más una. Entonces yo cambio las opciones y mantengo mi enunciado. Lógicamente no puedo modificar la pregunta que es la opción, perdón, que es la correcta. Pero en realidad, otra cosa que es más inteligente para generar realmente una pregunta diferente es mantener las opciones que yo tenía. Voy a cancelar y volver a ingresar. Entonces, busco la pregunta, voy a editar y elijo duplicar. Entonces, yo no toco ninguna de las opciones que di aquí, o modifico tal vez una sola. En este caso, yo puedo hacer una pregunta con base a esta respuesta. Entonces, yo cambio mi enunciado. Hay dos formas de modificar una pregunta de selección múltiple. Cambio mi enunciado o cambio mis opciones. Hace rato yo mostré cómo cambiar las opciones. Ahora voy a cambiar mi enunciado y voy a colocar, en vez de Segunda Guerra Mundial, voy a escribir Primera Guerra Mundial. Entonces, acá yo tengo la opción que sería la correcta. Creo que es 1914 a 1918. Si me estoy confundiendo, algún profesor de historia me va a corregir. Pero esta sería la opción correcta. Y la calificación, entonces le agrego 100% como opción correcta. Y la que era la correcta anteriormente, la elección 2, voy a dejarla en ninguno. Aquí, 0%. Entonces, yo generé de un enunciado prácticamente parecido y de unas opciones que estaban disponibles, genero una nueva pregunta y voy a guardar los cambios. Ahí, al guardar los cambios, vuelve de nuevo al banco de preguntas y voy a ver que acá está creada una nueva pregunta el día 3 de noviembre que es de selección múltiple. Me olvidé de cambiar el nombre, entonces voy a volver a editar pregunta y voy a colocar selección múltiple y borro este texto. Una vez que corregí el título, vuelvo a guardar. Y así entonces también puedo generar una copia o un duplicado de una pregunta de selección múltiple. Y lo mismo sería con Parea. Busco la pregunta que quiero modificar. Voy a elegir la opción duplicar. Y en el caso de el Parea, lo que voy a hacer es probablemente tengo algunas opciones, voy a cambiar algunas de las opciones, dejar tal vez una o dos y dejo y cambio las otras opciones para convertir mi pregunta. Es una forma más rápida de poder generar nuevas preguntas, básicamente utilizando siempre el mismo tema, pero modificando un poco para que sea una pregunta distinta a la que fue en el examen parcial. Es lo que le quería mostrar en este video. Seguimos aprendiendo con Moodle. Cualquier duda que tengan, estoy siempre a disposición.